están? Sean bienvenidos y vamos a dar inicio a nuestro estudio bíblico semanal. Estamos tratando el tema del Espíritu Santo, entonces damos comienzo y tenga por favor ya a la mano su Biblia, su cuaderno de notas y su bolígrafo para poder anotar algunos textos que le vamos a compartir en esta noche. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, esta oportunidad en donde podemos escuchar y escudriñar tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo también, para que podamos crecer, Señor, en esa confianza, obediencia y amor hacia ti y hacia tu palabra. Oramos que tu Espíritu nos bendiga en esta noche y podamos vivir en esa llenura, en esa plenitud, lo que es tu plan, Señor, de tal manera que vivamos vidas que te agraden y vidas que glorifiquen a Jesucristo, tu Hijo. Perdona, por favor, toda ofensa, bendícenos en esta hora, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos tratando el tema del Espíritu Santo y hoy vamos a ver la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué significa la llenura del Espíritu Santo? Y obviamente tenemos siempre que irnos a la palabra de Dios para tomar el fundamento bíblico, para que realmente la doctrina, la enseñanza y la experiencia y la práctica en esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, todo tenga ese fundamento en la Escritura, porque hoy por hoy se ha abusado, se sigue blasfemando contra el Espíritu Santo y lamentablemente muchas personas en muchas congregaciones que se dicen cristianas y supuestamente bíblicas, pues están desviando a la gente en cuanto a este tema tan importante, pero por eso tenemos que tomar el entendimiento bíblico, no lo subjetivo, no lo emocional, no lo que uno siente o uno piensa. Y recuerde lo siguiente, que uno puede tener muchas experiencias, ¿verdad? Y decir que provienen de Dios, pero el punto no es si yo lo sentí, si yo lo viví o yo lo experimenté. La cuestión es si esa experiencia tiene fundamentos bíblicos, si está conforme a lo que dice la palabra de Dios y todo bien entendido en su contexto correspondiente. De otra forma, pues vamos a desviarnos y a caer en errores que van a tener graves consecuencias. Entonces, este asunto de la llenura del Espíritu Santo también marca la gran diferencia en lo que vemos, por ejemplo, en las Escrituras, en la iglesia cristiana primitiva, en el libro de los Hechos, una iglesia vigorosa, poderosa, llena de Cristo, con grandes acciones para testificar, para evangelizar, para discipular, vidas transformadas, aunque obviamente se mencionan también sus errores, pecados y fallas, pero sin embargo eran iglesias guiadas, dirigidas, controladas y verdaderamente bíblicas. Todo eso con el fundamento de la palabra y del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero hoy vemos, sí, gracias a Dios, hay creyentes e iglesias también llenas del Espíritu Santo que están siendo usadas por el Señor, pero también vemos gran cantidad de creyentes que no saben lo que es la llenura del Espíritu Santo, que pretenden vivir una vida religiosa bajo su propio esfuerzo, bajo sus propios puntos de vista, y muchas veces con enseñanzas torcidas de esas congregaciones que pues están también transmitiendo, ¿verdad?, en el internet, en las redes sociales, en sus propios locales, etcétera. Hay mucha confusión, lamentablemente, pero tenemos que ir a la Biblia porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la palabra y que nos ilumina según la verdad, y es la verdad de la Escritura. Bueno, recordemos que desde el momento de nuestra salvación, el Espíritu Santo realiza varias obras en ese instante y posteriormente sigue realizando otras. En ese momento en que nos arrepentimos y venimos a Cristo en fe, el Espíritu del Señor nos hizo un nuevo nacimiento espiritual, una nueva naturaleza, nos hizo su morada, ¿verdad? Fuimos su habitación ya de manera permanente. Él es nuestro sello, dando a entender que pertenecemos a Dios y que Dios se ha comprometido a protegernos. Él es las arras también, dando a entender con esto que es un adelanto, una garantía de la salvación eterna que ya nos ha dado Dios y del cumplimiento de sus promesas. En ese instante fuimos bautizados en el Espíritu Santo, es decir, fuimos unidos al cuerpo de Cristo, fuimos también sumergidos en la presencia del Espíritu Santo, un solo bautismo, nada más, ¿verdad? Es lo que nos enseña la Escritura. También en ese instante fuimos ungidos, su presencia en nosotros, pero también la unción es para guiarnos a toda verdad y tener cuidado con falsas unciones que muchas veces no son sino señales del enemigo, ¿verdad? Y no obviamente señales del Espíritu Santo. Entonces, a partir de ese momento también el Espíritu Santo
nos guía. Bien, sin embargo, hay un punto también, que en ese instante somos llenos del Espíritu Santo, pero la llenura del Espíritu Santo es algo que sí tiene que darse cada día, tiene que ver con nuestra forma de vivir, en cómo escogemos vivir cada momento, y en cierto sentido eso depende de nosotros. Las otras obras ya están realizadas, el Espíritu Santo las hizo en nosotros, el bautismo, Él lo hizo también, pero la llenura, y aquí viene la diferencia, un solo bautismo, muchas llenuras, ¿verdad? Todos los días necesitamos vivir bajo el control y guía del Espíritu Santo, y esa es la llenura del Espíritu del Señor. Aquí hay también otro asunto muy importante. ¿Cuántos clientes se sienten en un momento dado frustrados porque no logran entender o vivir a la altura de lo que dice la Escritura? No han entendido, experimentado la gracia del Espíritu Santo de Dios, se desaniman, caen fácilmente ante las tentaciones del mundo, se dejan dominar todavía por aspectos de la carne, de su vida, y simplemente no vemos una vida victoriosa, o como dijo Jesucristo, que de nuestro interior iban a fluir, a correr, a saltar ríos de agua viva, refiriéndose a su Espíritu Santo. Hoy, lamentablemente, muchos de los problemas del creyente, que puede él ver emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, a veces uno quiere buscar la solución en el mundo, ¿verdad? En el mundo, en el consejo del mundo, en las enseñanzas del mundo, pero mis hermanos, si fuéramos a lo que dice la Biblia, creyésemos lo que dice la Escritura y lo obedecemos, entonces qué gran diferencia, ¿verdad? Pero usamos esas muletas o muletillas del mundo para procurar ahí más o menos mantenernos con cierta tranquilidad, mantenernos con cierta felicidad, mantenernos pues ahí más o menos establemente, pero sabe que ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es una vida victoriosa, triunfante, que enfrenta las adversidades, que enfrenta las luchas de este mundo caído, pero siempre con el poder que proviene de lo alto, con ese poder que ya habita en nosotros y que es el poder del Espíritu Santo. Entonces, una de dos, o el creyente está aún viviendo todavía en la carne, ¿verdad? O está ya aprendiendo a vivir en esa llenura del Espíritu del Señor. Ahora, la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con recibir más de Él. Él ya vino a nosotros de manera completa. Más bien, la llenura del Espíritu Santo se trata de entregarse a su control y a su guía día a día, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar, por favor, en Efesios 1:13. Y en Efesios 1:13 nos dice, ¿en qué momento recibimos al Espíritu Santo? Bueno, cuando creímos en Cristo, en ese instante, ¿verdad? Efesios 1:13, en Él también vosotros, o sea, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿verdad?, en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Desde el momento en que creímos en Cristo, en ese instante el Espíritu Santo nos selló completamente, su presencia nos ungió, ¿verdad?, nos bautizó y ya vino completamente. Ahora, pero de eso, a partir, ahora en cuanto a caminar nuestra vida cristiana diariamente, ahí es donde tenemos que aprender a vivir en esa llenura diaria. Otra vez, tristemente, hay creyentes que viven religiosamente, viven externamente una apariencia de piedad, pero saben perfectamente que durante la semana no están viviendo vidas gozosas, vidas llenas de la paz de Cristo, vidas llenas del fruto del Espíritu Santo. Por eso no están alcanzando almas para Cristo, no sirven a Cristo, etcétera, etcétera. El problema, la raíz de fondo es el Espíritu Santo no está controlando esas vidas, ¿verdad?, sino es la carne. Entonces, la llenura se refiere al control del Espíritu Santo, es entregarnos a su guía, es el ser llenados continuamente. Por eso dice Efesios 5:18, ya que estamos aquí en esta carta, dice el apóstol Pablo, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahora, embriagarse, dice, no te embriagues, obviamente no te emborraches, ¿verdad?, y es del alcohol, pero también uno puede embriagarse con las distracciones del mundo, uno también puede embriagarse con doctrinas erróneas, uno puede embriagarse del yo, de muchas cosas. Entonces, ¿qué significa esta situación de no os embriaguéis con vino? O sea,
que el mundo no te emborrache, que el mundo no te embriague, no solamente el alcohol, sino puede haber malos hábitos, puede haber distracciones también, entretenimientos que en un momento dado nos están quitando el dominio propio, ¿verdad? Y dice, en lo cual hay disolución. ¿Qué significa esto? En lo cual hay desenfreno. Un creyente debe de, si vive bajo el control del Espíritu Santo, vive bajo el dominio, porque el Espíritu Santo nos da dominio propio, nos da templanza. Entonces, cuando no estamos bajo su guía y control, algo o alguien comienza a llevarnos a un desenfreno, en donde no podemos ya tener la habilidad de ese dominio, esa templanza, ¿verdad? Entonces, si no hay llenura del Espíritu, estamos entrando en un caminar desenfrenado, poco a poco. Pero el mandamiento dice entonces, antes bien, sed llenos del Espíritu, llenos, que el Espíritu Santo nos esté guiando completamente. Ahora, aquí hay una relación muy interesante que a veces nos olvidamos, y es que la llenura del Espíritu Santo depende también de nuestra relación con la palabra de Dios, de nuestra relación con la palabra de Dios. Entonces, aquí hay dos factores. El Espíritu Santo nos da poder, pero el Espíritu Santo también tiene que actuar conforme a la palabra, porque Él nunca nos va a guiar, Él nunca nos va a dar una indicación, ni tampoco va a actuar en contra de lo que Dios ya ha establecido en su palabra, que ese es el problema otra vez. Cuando la gente que se dice cristiana dice, pero yo lo experimenté, o yo lo sentí, o me aventaron un saco y me caí porque en ese saco estaba el poder o la unción del Espíritu, cuidado con todas esas herejías y barbaridades. ¿Por qué dicen esto? Yo lo experimenté, es que el punto no es si yo lo experimenté, el punto es bíblico, es bíblico. ¿Dónde está en la Escritura lo que tú dices que sentiste o que viste o experimentaste, para ver si esto es real, ¿verdad? Entonces puede haber un avivamiento religioso, pero no un avivamiento bíblico. Ahí hay un mundo de diferencia. Entonces tenemos que ir a la palabra, ¿verdad? Y si el creyente quiere ser lleno del Espíritu, el creyente tiene que ser lleno también con la palabra de Dios. Ve usted una similitud muy interesante en Efesios 5. Después de estar hablando de esta llenura del Espíritu, dice en el verso 19, hablando entre vosotros, entre los creyentes, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Observe entonces estas acciones que vienen después de la llenura del Espíritu Santo, y comparemos con lo que dice Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo número 3. Colosenses capítulo 3, el verso 16. Dice aquí, Colosenses 3, 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, son casi las mismas referencias en cuanto a la llenura, cuando la palabra de Cristo habita abundantemente en nuestro corazón y el Espíritu Santo está llenando nuestra vida. Los mismos efectos, los mismos resultados hay en la vida de ese creyente. Entonces, no se trata de optar por ser lleno del Espíritu o ser lleno de la palabra, no. Somos llenos del Espíritu y el Espíritu usa la palabra de Dios, ¿verdad?, para guiarnos en toda verdad, como lo enseña también el Señor Jesucristo. Busque Juan 16:13, Juan 16:13, y aquí tenemos esta combinación que no podemos nosotros separarla, mis hermanos. De lo contrario, vamos a comenzar con algunos errores, ¿verdad?, que no debe de ser. Juan 16:13 dice entonces aquí Cristo, pero cuando venga el Espíritu, ¿y cómo le llama al Espíritu Santo? El Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así es que el Espíritu de verdad, y aquí está la verdad. Jesucristo dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces el Espíritu Santo nos guiará siempre conforme a la verdad. De la importancia que usted conozca la verdad, la palabra, y la lea
la crea, la memorice y la viva todos los días. Así es que hay esta combinación poderosa que nos deja el Señor, su Espíritu Santo. Entonces tenemos que someternos a su control y guía por medio de la Escritura. Repito, ser lleno del Espíritu es estar sometido a su control y guía por medio de la Escritura. Si no, mis hermanos, podemos volvernos muy subjetivos y pensar que el Espíritu Santo nos está hablando o nos está diciendo cuando es más bien nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestro propio pensamiento. Entonces, lo más seguro siempre es ir a la palabra de verdad, a la Escritura, someternos a la Escritura y obedecerla, ¿verdad? Así es que, otro punto, el Espíritu Santo no llena a la persona que no se someta a la palabra de Dios. Punto. El Espíritu Santo no llena a la persona que no se somete a la palabra de Dios. ¿Cuánto engaño hay hoy por hoy cuando la gente dice el Espíritu me dijo y el Espíritu me habló, y cuando ellos no se están sometiendo a la palabra, ellos ya se están saliendo de la palabra de Dios? Hay un pseudoapóstol ahí en Miami, ¿verdad? El señor de apellido Maldonado, el cual dice que ahora él tiene nuevas revelaciones, ¿verdad? Que la Biblia ya es una revelación antigua y que ahora lo que el Espíritu le revela, eso es lo nuevo y eso es lo actual. Herejía completa, pero la gente ahí está siguiéndole, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente no está estudiando la palabra, está escuchando la voz del hombre y ellos están escuchando espíritus de demonios. Eso lo dice el apóstol Pablo. En los últimos días habrá espíritus de demonios hablándole a la gente religiosa, no solamente a gente atea o a gente mundana, sino a gente religiosa que dice hablar en el nombre del Señor. Entonces el Espíritu Santo nos llena a la persona que no se somete a la palabra de Dios. Alguien puede decir, yo soy lleno del Espíritu y el Espíritu me dijo que hiciera eso. A ver, ¿y dónde está la Escritura? Entonces siempre tenemos que ir a la palabra de Dios, y si alguien no quiere someterse a la palabra y obedecerla, no será lleno del Espíritu. Y si es creyente, pues va a ser un creyente sin poder, va a ser un creyente infeliz, va a ser un creyente pues que va a parecer más del mundo que hijo de Dios. Eso es el problema. Entonces tenemos que ir a la palabra y tenemos que ir a esa sujeción y a ese control y guía del Espíritu Santo de Dios para vivir por medio de la guía de la palabra. Ok, otro asunto, 3 verdades en cuanto a la llenura del Espíritu Santo. Bueno, número 1, ser lleno implica una acción continuada. Ser lleno del Espíritu implica una acción continuada, es decir, es algo como estar respirando. Durante el día, ¿verdad? El Espíritu Santo nos llena, obviamente cuando hay pecado, exhalamos, confesamos, nos arrepentimos de ese pecado y volvemos por fe a apropiarnos de su llenura y de su guía. Entonces, durante el día estamos siendo llenados del Espíritu Santo de Dios, nos mantenemos constantemente llenos de Él, al mismo tiempo que nos sometemos a su guía, ¿verdad? Entonces, la llenura implica una acción continuada, no es cada domingo ser lleno del Espíritu, es todos los días y durante todo el día, mis hermanos. Nos dormimos con el último pensamiento, pensando en el Señor, y nos levantamos con el primer pensamiento, dando gracias al Señor. Entonces, en segundo lugar, la llenura es algo que nos es dado. La llenura es algo que Dios nos da, ¿verdad? Es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es algo que proviene de su gracia. Pero también, en tercer lugar, es algo que implica una orden. O sea, a la vez, mientras el Señor nos dice sed llenos, porque esta es una orden, es un mandamiento para todos los creyentes. Ser llenos, mientras Dios a la vez nos da esa llenura porque proviene de Él, pero es un mandato para todo creyente, no solamente para misioneros o para los pastores o para algún líder de la iglesia, no. Todo creyente tiene la orden de parte del Señor y también tiene la bendición de parte del Señor de contar con la llenura, con la guía, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Ok, vamos ahora a algunos aspectos prácticos y regresamos a Efesios 5. Bueno, el creyente que es lleno del Espíritu Santo del Señor, nos dice aquí en Efesios 5, versos 21 al 25. Estamos en este contexto, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto? Efesios 5:18.
ser llenos del Espíritu Santo. Que tu vida no sea una vida desenfrenada. Ahora, aquí vamos a aprender mucho, mis hermanos. Las familias, muchas familias están desenfrenadas. No hay orden en nuestros hogares, hay caos, hay peleas, hay gritos, ¿verdad? Hay abusos, hay desorden, no hay armonía, hogares desenfrenados. ¿Por qué? Porque el esposo está desenfrenado, porque la esposa está desenfrenada. Y los hijos, ¿por qué están de rebeldes y desenfrenados? Pues porque es lo que están viendo y viviendo en casa. Mis hermanos, es hora de poner orden, de humillarnos delante de Dios y de permitir que el Espíritu Santo controle ese hogar, en la vida del varón, la vida de la mujer, la vida de los hijos. No hay de otra, mis hermanos. Queremos o pensamos que a veces los psicólogos nos van a enderezar y a corregir. No, podrán dar buenos consejos, sí, sin duda alguna, pero el poder para obedecer y para cambiar solamente proviene del Espíritu Santo. Entonces, ojalá que eso lo entendamos. Pero no, como no queremos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque o no nos gusta o no nos conviene, o somos necios y rebeldes, estamos buscando paliativos y estamos buscando supuestas soluciones en otras alternativas mundanas, pero la solución real y de raíz está aquí. Entonces dice aquí Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Otra vez, si estoy lleno del Espíritu Santo, mi vida se someterá, será una vida que se va a adaptar, va a aprender a ceder también, ¿verdad? No a ceder a los principios bíblicos, pero sí a ceder en cuanto a, ok, te doy a ti la oportunidad para que actúes tú primero, etcétera, etcétera. O sea, damos preferencia, ¿verdad? Verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así es que el contexto, la llenura del Espíritu Santo, habla aquí a las casadas y les dice el Señor, si tú eres una mujer llena del Espíritu Santo, vas a aprender a estar sujeta a tu marido como estás sujeta al Señor, ¿verdad? Luego le dice verso 23 al varón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Bueno, entonces, mujeres, usted necesita ser llena del Espíritu Santo para aprender a someterse con gozo y con gusto y con sabiduría a su esposo. Sí, la sumisión es cuando una persona se pone voluntariamente bajo otra persona, ¿verdad? Se somete voluntariamente, no de malas, no refunfuñando, de tal manera que esa sujeción glorifique a Dios. Y ahí está la gran diferencia, ¿verdad? Ahora, que ha habido situaciones en donde se ha abusado, sí, y por eso yo creo que el movimiento feminista se ha ido al otro extremo, pero no, mis hermanos, si estamos en la dirección del Espíritu y de la palabra, la mujer se va a sujetar llena del Espíritu Santo para glorificar a Dios, y eso no la hace inferior, ¿verdad? Ni le quita valor, sino simple y sencillamente una mujer que es llena del Espíritu se someterá con sabiduría y con la actitud correcta. Insisto, con sabiduría y la actitud correcta. Obviamente no permitirá abusos, ¿verdad? Sino que con sabiduría, si llega a haber alguna situación de esas, pues no es que se someta, no, sino que va a saber tratar con la verdad, porque la palabra de Dios nos da esa libertad, entonces, y con la sabiduría, para que no tampoco se esté o se pretenda pisotear a alguien. No, la sujeción es una actitud de decir, ok, estoy de acuerdo, vamos a trabajar, vamos a colaborar, en fin, pero lo hace glorificando a Dios y con una actitud correcta, ¿verdad? No con una actitud de pelea, no con otra actitud de venganza, no con otra actitud hipócrita, sino con la actitud de glorificar al Señor. ¿Es llena del Espíritu Santo, mujer? Vamos con los varones, tengo que ser muy breve porque ya el tiempo se me está yendo. A los esposos llenos del Espíritu Santo, en este contexto le dice, tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Número 1, de manera sacrificial. Cristo se sacrificó por la iglesia.
No somos perfectos, no somos la iglesia perfecta, sin embargo, se sacrificó por nosotros. Usted, varón, no puede estar diciendo es que mi esposa no es la mujer perfecta. Usted tampoco es el esposo perfecto, pero así con esas imperfecciones tiene que sacrificarse por ella. Porque nosotros, siendo imperfectos, aún así Cristo nos amó y se sacrificó en la cruz del Calvario por gente imperfecta como usted y yo, por gente pecadora como usted y como yo. Así nos amó Cristo. ¿Ama usted así a su esposa? No espera que ella sea perfecta, ámela. Y entonces comenzará a ver en ella un cambio, ¿verdad? Que Dios va a proveer. El esposo debe amar a su esposa, ¿de qué manera? Como Cristo. ¿Y qué hizo Cristo por su iglesia? Proveyó. Cristo proveyó todo lo necesario para que su iglesia sea edificada. Bueno, usted tiene que ver que su esposa tenga todo lo, no solamente lo espiritual, sino también lo material, ¿verdad? Para un sustento digno como debe de ser. Entonces, varón, ¿está amando a su esposa? ¿Es usted lleno del Espíritu? Bien, a los hijos, Efesios 6, dice, Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, otra vez el contexto, llenos del Espíritu Santo. Jóvenes, ustedes necesitan ser llenos del Espíritu del Señor para honrar y obedecer a sus padres. Hoy los jóvenes tienen muchas situaciones y como que se les pega la rebeldía de otros jóvenes del mundo, ¿verdad? Cómo contestan, cómo hablan, no sirven, la rebeldía la haces a un lado. Si eres lleno del Espíritu, tú vas a aprender a ser obediente a tus padres y a respetar a tus padres. Dios los puso para que ellos te guíen, te animen, oren por ti, te enseñan a obedecer al Señor, y hazles caso, porque ellos te aman y porque ellos buscan aplicar también la Escritura. Así es que, jóvenes, son llenos del Espíritu Santo, bueno, pues rinde tu vida a Él como debe ser. Vamos también a otro aspecto, en el aspecto laboral, Efesios 6, versículo 5, siervos, ¿verdad? Empleados, trabajadores, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Entonces, ve cómo el Espíritu Santo también abarca la esfera laboral, o tu trabajo, tu escuela, tus estudios, donde estamos ahí nosotros en ese trabajo cotidiano. Verso 8, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Bueno, entonces, usted que trabaja en la empresa, en el taller, en la oficina, etcétera, ¿cuál es su actitud? Algunos aspectos importantísimos del creyente que es lleno del Espíritu. Debe tener una actitud correcta, ¿verdad? No debe de tener una actitud de rencor hacia su jefe, hacia otros compañeros de trabajo, de escuela. ¿Cuál es tu actitud? ¿Es una actitud positiva? ¿Es una actitud de amor, como el amor de Cristo? 2, iniciativa en el trabajo. Debes de tener iniciativa, que no te anden arreando, ¿verdad? Que no muestres que dices que eres cristiano, pero eres una persona quizás perezosa o floja, ¿verdad? Que no cumple las indicaciones. Entonces debes de tener iniciativa, porque el trabajo duro es parte del buen testimonio. Santidad, tus pláticas, lo que escuchas, lo que compartes con tus amigos en la escuela o en el trabajo, estás demostrando una vida santa, una vida limpia, una vida ¿verdad? Cómo contestas, cómo realizas, cómo terminas un trabajo, etcétera. En tu vida laboral necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, y finalmente, el Espíritu Santo, la llenura, la necesitas en 3 relaciones. Ok, número 1, continuamos, Efesios 5:19. Dice aquí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, número 1, cuando estás lleno del Espíritu Santo, tendrás en tu relación con Dios un espíritu de adoración. Cuando el Espíritu Santo
llena tu vida, tendrás en tu relación con Dios un espíritu de adoración, porque aquí nos dice cantando con salmos, con himnos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Alabas al Señor continuamente o qué tipo de música estás escuchando todo el día? Hay un tiempo en donde tú alabas y bendices al Señor, le cantas algún himno, le cantas alguna alabanza, cuando vas en el transporte, cuando estás caminando, cuando estás haciendo deporte, cuando estás en tu casa, etcétera. Si eres lleno del Espíritu, te gozarás en el Señor y alabarás. De ahí la importancia que aprendas himnos, que aprendas buenas letras de alabanzas con sana doctrina, no porque sean muy rítmicas o porque sea la alabanza de moda, no. El punto es que la letra sea una letra bíblica, más que lo emocional o lo rítmico, lo sentimental. Por ahí hay canciones, ¿saben lo que está usando muy de moda en el ambiente cristiano? Es que ahora esos salmistas cristianos que cantan, según eso, para ser más lucrativo y según eso, para que llegue a más gente del mundo, entonan cantos, ¿verdad?, con letras, pero parecen letras con doble sentido, porque no mencionan para nada en todo ese canto el nombre de Dios, ni de Dios, ni de Cristo, ni del Espíritu Santo, ni de la palabra. Se escuchan canciones como que te amo, estoy enamorado y te extraño y tú me das paz y lo que sea, pero a ver, ¿de quién estás hablando? ¿De tu novio, de tu novia o de tu amante o qué, verdad? Pero no hablan de Dios para que la gente compre sus canciones. Y pueden tener el título ahí como le quieran poner y hay hasta con atrás de fondo, ¿verdad? La naturaleza y una manifestación ahí muy bonita, según eso son himnos cristianos. Por favor, hermanos, ya es tiempo de que discernamos y escudriñemos bien lo que dice la Escritura, para que no nos dejemos llevar solamente por la melodía, por la armonía, por el ritmo, sino más bien que tenga un contenido bíblico. Entonces el creyente lleno del Espíritu se goza en la adoración para con el Señor, espera con ánimo el domingo para alabar como congregación y como familia a Cristo, bendecir su nombre, darle gracias, alabarlo, obviamente también durante toda la semana. Así es que adoras al Señor, tienes esa relación con Dios de adoración. Bueno, en segundo lugar, cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, tendrás una relación con las circunstancias, con tus circunstancias diarias, con un espíritu de gratitud, porque dice aquí Efesios 5:20, dando siempre gracias. Vaya, si somos honestos, mis hermanos, siempre le estamos dando gracias a Dios cada día. Dice, por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creyentes amargados, tristes, verdad, están por el mundo y no le dan gracias a Dios? Porque siempre se están comparando con otros, porque les vino un problema, porque vino una adversidad, porque vino una necesidad de X, porque surgió un problema, porque hubo un conflicto, y nunca le dan gracias a Dios. Si Dios está haciendo que todas las cosas ayuden para bien a los que amamos a Dios, entonces hay un propósito. De momento quizás no lo entiendas, pero aprende a llevar toda situación, por difícil que sea, en primer lugar, antes de quejarte y de llorar y de amargarte y de contarle a medio mundo lo que te está pasando, primero dile al Señor, Señor, aquí está esta situación. Es difícil, sí, de momento me cimbró, ¿verdad? Lo que sea, pero aquí está, Padre Santo. Tú eres soberano. Tú estás en control de todas las cosas. Y esto, Señor, lo estás usando sin duda alguna para acercarme más a ti, para experimentar algo que tú estás preparando. Entonces el creyente que es lleno del Espíritu da siempre gracias a Dios. Hay una relación con las circunstancias, no le tiene temor a las circunstancias, no anda viviendo en incertidumbre constante. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es soberano y que el Espíritu llena su vida y el Espíritu le da entonces esa paz, esa tranquilidad y esa confianza en Cristo. Y finalmente, cuando eres lleno del Espíritu, tendrás en tu relación con otras personas un espíritu de adaptación. Ahora, no que te adaptes al pecado del mundo, no que te adaptes a su forma de pensar, no, sino que vas a tener una actitud de amor, de aprender a respetar a los demás, de procurar llevarte bien con otros, ¿verdad? A veces va a ser difícil, pero sí es posible, porque Dios te va a dar la sabiduría para saber tratar quizás a ese amigo, a esa amiga o a ese compañero
que a lo mejor no le caes muy bien, ¿verdad? O lo que sea, pero pídele, Señor, dame gracia, ¿verdad? Y si hay una diferencia, pues ayúdame a tratar esta diferencia para que no se haga más grande el problema, sino al contrario, haya una solución. Así es que ese creyente aprende entonces a convivir con las personas. ¿Por qué? Porque eres luz. Dios te puso ahí en esa escuela, en esa secundaria, en la vocacional, en ese lugar de carrera corta, en la universidad, etcétera. Dios te puso ahí para que tú alumbres, para que les compartas de Cristo. Y el Espíritu Santo va a usar tu vida. Entonces necesitas mostrar ese amor, ¿verdad? Ahí donde te encuentras. Ok, conclusión. ¿Quiere escribir, por favor, lo siguiente a manera de conclusión? Dice esto: la llenura del Espíritu viene cuando somos limpiados de todo pecado conocido y toda área de nuestra vida se rinde a Jesucristo. Vuelvo a decirlo. La llenura del Espíritu viene cuando somos limpiados de todo pecado conocido y toda área de nuestra vida se rinde a Jesucristo. Ese es el asunto, mis hermanos. Cuando tú le dices, Señor, te confieso mis pecados, perdóname, límpiame, me arrepiento. Yo, el Espíritu Santo, tomo el control, ¿verdad?, de mi vida, para que yo viva para el señorío de Jesucristo. Guíame según tu palabra. Amén. Eso es, mis hermanos. Y ojalá que usted y yo podamos, a partir de este momento, ya tomar la decisión de vivir bajo la plenitud del Espíritu del Señor. Ya no en la carne, ya no en los deseos del mundo, ya no en las tentaciones o seducciones. No, quiero vivir, Señor, bajo la guía de tu Espíritu Santo. Y me despido con este texto que a mí me gusta mucho, y pues es un texto que obviamente uno, cuando amanece, yo creo que es lo primero que debe uno de decirle al Señor. Ahí en el Salmo 143. Salmo 143, versos del 8 al 10. Salmo 143, del 8 al 10. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Lea la Biblia, porque en la Biblia usted va a escuchar ahí la misericordia de Dios, ¿no? Dice, hazme saber el camino por donde ande. No ande buscando horóscopos. Lea la Biblia y a través de la palabra del Espíritu le dirá ese día por dónde debe de andar, qué decisiones debe de tomar. Dice, porque a ti he elevado mi alma. Usted depende de Dios. Verso 9, líbrame de mis enemigos, oh Jehová. Sí, porque ahí está Satanás, o la gente del mundo que muchas veces usa Satanás, etc. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. No tenga miedo a la gente. El Señor es su refugio. Él le cuida, Él le protege. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijera Pablo en Romanos 8. Y el versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aquí está. Qué preciosa oración hace el rey David. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Pues que Dios nos bendiga, mis hermanos. Solamente déjenme recordarle lo siguiente: el próximo domingo, que es 22 de mayo, a las 11 de la mañana tenemos la clausura del curso de los atributos de Dios. Así es que esperamos a las 11 de la mañana a los hermanos que han estado tomando este curso conmigo y que no han estado estudiando en su casa. Nos vemos este domingo, es la clausura, terminamos el curso de los atributos de Dios. 11 en punto de la mañana, ahí les espero, por favor. Y luego, el culto presencial, todo el culto lo tenemos presencial, allí en el Templo del Renuevo, a las 12 del día. Y solamente estamos transmitiendo a las 12:30 la prédica, el mensaje, nada más, ¿verdad? Entonces, si usted quiere conectarse, pues puede conectarse a las 12:30, solamente va a escuchar el mensaje, la palabra de Dios. Ok, y los miércoles continuamos todavía, hermanos, otros temas del Espíritu Santo. Hay mucho que abarcar, pero sobre todo tener el buen entendimiento y el discernimiento y experimentar su preciosa presencia. Y con esto nos despedimos. Padre, gracias por tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a tierra de rectitud. Enséñanos, oh Dios, a hacer tu voluntad y que nuestras vidas glorifiquen a Cristo y que demos testimonio de tu Evangelio. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén, Padre. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.